Regresamos a Despierta con CDN. Hoy tenemos un panel para hablar sobre la vuelta a las clases presenciales. Con nosotros aquí está la licenciada Pat Olga Galán Laureano, que es psicóloga, docente. La doctora Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y Jaime Tolentino, presidente de la Asociación de Padres, Madres y Tutores y Amigos de la Escuela. Además, tenemos por Zoom a Jorge Luis Peláez, que es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Esto es todo una pléyade. Aquí están todos los que están y están todos los que son. Qué frase, Yulitza, qué frase. Qué bueno, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Sí, para no ser excluyentes. No ser excluyentes. Yo voy a comenzar con Pat, en su condición de psicóloga, docente, porque lo primero que surge a la mente es cómo se dará este retorno a la presencialidad, cómo habrá afectado a los estudiantes, estar fuera prácticamente un año, cómo sería ese encuentro entre el estudiante, el profesor. Sí, claro. ¿Cómo usted avisora ese ambiente? Bueno, yo soy docente de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Tenemos esa situación también allá, de que estamos volviendo a la normalidad otra vez. Hay un espacio de, vamos a poner, de poca adaptación. No todo el mundo quiere volver a la presencialidad. Es lógico. Hay muchísimos factores emocionales que se dan ahí. Hay factores físicos y también ambientales. Eso mucho depende también de cómo lo manejemos en la casa. Yo creo que va a depender la adaptación o no de los niños, niñas, adolescentes, los adultos a las vueltas a las clases. Va a depender mucho de cómo lo manejen los padres dentro de la casa. Ahí hay muchos factores, porque sí está bien que tenemos medidas de bioseguridad que estamos siguiendo. Por ejemplo, allá en la universidad tenemos incluso hasta un curso de entrenamiento para los muchachos, para los docentes, para los administrativos, donde tienen que hacer ese curso para poder entender qué es la vuelta a la presencialidad y cuáles son las medidas que tenemos que tener. Yo creo que si le damos mucha información a los niños, los entrenamos bien, y a los adolescentes de qué hacer y qué no hacer, eso nos va a dar seguridad como padres y nos va a dar seguridad también como docentes. También el asunto de las vacunas, tener sus vacunas cada uno. Allá en la universidad, por ejemplo, se está exigiendo que los estudiantes, los maestros, los administrativos tengan todos sus vacunas. Se ha creado toda una gama de características y medidas que se están tomando para que todos obedezcan de alguna forma esas medidas de bioseguridad que se han trabajado. En las escuelas es importante también hacerlo, incluyendo los niños, especialmente los niños pequeños. Ustedes saben que los niños pues no miden consecuencias, ellos quieren abrazar, besar, porque el ser humano es un ente bio, psico y social. Es muy lógico que queramos socializar, que queramos abrazar, es algo que se espera. Pero en este caso tenemos que tener ciertos cuidados, ciertas medidas, para no, avasallarnos a las personas, abrazarlos y besarlos, porque tenemos que tener cuidado, medidas importantes. Eso es lo que creo. Conversamos también con la doctora Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, hace algunos días leíamos con preocupación quizás un trabajo que se publicó en el periódico El País y que narraba una situación que se llevó, más bien que se produjo en Los Ángeles, California. Y era una docente que no mostraba ningún síntoma de COVID-19, no se había vacunado. En un momento se quitó la mascarilla y 25 personas aproximadamente, no solamente de su aula, sino también del agua contigua, resultaron contagiadas. ¿Cuáles son las principales dudas desde el punto de vista de la ciencia sobre el retorno presencial a las aulas? Si lo hay, ¿y cuál es el real riesgo? Bueno, sí, todos hemos visto realmente ese caso. Fue un caso ilustrativo de lo que realmente puede pasar con el retorno a clase, y eso lleva de nuevo a la pregunta de si realmente debe o no obligarse a las personas a vacunarse antes de el inicio a clase, no solamente los docentes, sino también los alumnos que estén dentro del rango de edad donde ya está permitida o aprobada la vacunación. Este caso de esta docente pues también ilustra lo que está pasando, las estadísticas que está presentando el CDC, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde está mostrando que realmente en una variante tan súper contagiosa como Delta, el 92% de los casos
de nuevas infecciones por COVID-19 está ocurriendo precisamente en personas no vacunadas. Entonces, claro, eso quiere decir que un 8% está ocurriendo en vacunadas, pero hay una desproporción, obviamente, entre vacunados y no vacunados, lo que enfatiza la necesidad de continuar, intensificar la vacunación. Nosotros vimos cómo realmente las autoridades de educación han dispuesto también que el programa de vacunación se extienda a los planteles y se intensifique pues ese proceso. También creo que los padres, ¿no?, deben pensar en la responsabilidad paternal y maternal, de realmente ellos tienen sus dudas sobre la vacunación, pero los números están ahí. Los números muestran cómo realmente se reducen las infecciones y se reducen los internamientos, se reducen las muertes. Entonces, este es un momento, el retorno a clases, para realmente retomar, intensificar. Nosotros hemos tenido una ralentización del proceso de vacunación. Yo creo que este es el momento idóneo porque, como se espera, realmente el retorno a clases representa un riesgo importante para que esos números de relativa estabilidad que hemos tenido en las últimas semanas puedan pues volver atrás, sobre todo cuando tenemos todavía un porcentaje importante de dominicanos que no han recibido ni siquiera la primera dosis de vacuna. Quiero preguntarle al director de la AINEP, que está con nosotros en Zoom, director de los centros educativos privados, si ya han sacado, como ya las escuelas privadas empezaron clases hace un par de semanas, si tienen ya algún tipo de modelo que puedan recomendar al sector educativo público de cuál fue su experiencia durante los primeros días del retorno a clases presenciales. Sí, muy buenos días. Realmente los protocolos que las instituciones educativas privadas están aplicando son los mismos protocolos propuestos por el Ministerio de Educación, los cuales algunas instituciones, por supuesto, reforzaron con protocolos de otras experiencias de instituciones educativas fuera del país, pero son los mismos protocolos. Está comprobado que son protocolos que funcionan, que son efectivos. La docencia, gracias a Dios, pudo ser semipresencial a final del año pasado, lo cual nos permitió pues, hacer ajustes a esos protocolos, los cuales se mejoraron en algunos aspectos en la práctica, porque por supuesto nunca es lo mismo la teoría que la práctica en este tipo de comportamiento de una pandemia. Y actualmente, gracias a Dios, con los colegios que iniciaron, el año escolar empieza realmente el 20 de septiembre, pero se le permitió a través de una resolución que dio el Consejo Nacional de Educación que algunos centros educativos privados que así lo entendieran, se pusieran de acuerdo con su comunidad educativa, pues iniciaran un proceso de diagnóstico, evaluación y liberación de sus estudiantes, lo cual también ha permitido para mejorar esos protocolos en estos días que algunos centros han iniciado, aunque muchos otros inician el 20 de septiembre realmente. Pero son en general los mismos protocolos y está comprobado que funcionan. Inclusive en una ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con Elisa y te mencionaba que realmente la vuelta a las clases de los estudiantes no incide negativamente en el comportamiento de la pandemia. Y así se demostró al final del año pasado y así se está demostrando en estos días del centro educativo que han iniciado su proceso de diagnóstico y evaluación. Con nosotros también Jaime Tolentino, es el presidente de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. Jaime, ¿cuáles son las expectativas? ¿Ha desplegado alguna iniciativa la asociación previo al inicio del año escolar? Sí, claro que sí. Las expectativas son altas, son buenas, positivas, aunque hay algunas dudas entre algunos padres, pero lo importante es que hemos invitado en primer lugar a los padres a vacunar a sus hijos. Vacunarse para que estén todos en el aula y no haya ningún tipo de problemas. Entonces, ese en primer orden. Luego, chequear los centros educativos que estén acorde, adecuados
para recibir nuestros hijos, porque es importante que los centros que van a recibir los estudiantes pues estén debidamente preparados, ¿verdad? Que no corra riesgo ni el docente, ni el alumno, ni ningún actor del sistema que esté en cada centro educativo. O sea, hemos tomado esas medidas, hemos denunciado los centros que no están todavía preparados para que se tomen las medidas y puedan adecuar esos centros para recibir los estudiantes. ¿En qué consiste esa duda de algunos padres? Mira, la duda es que precisamente no tienen los niños inscritos, no todavía. Hay muchos papás que piensan que hay centros que no están remozados para enviar los hijos. Eso le afecta también. Y no tienen los equipos todavía para mandar a sus hijos. Esa es la inquietud que vemos en los papás. Pero con relación a que los maestros estén vacunados, a que sus hijos ya estén vacunados, por ahí no hay dudas. Es más o menos de la infraestructura. Exacto, porque los maestros fueron los primeros en vacunarse y los niños, en muchos centros educativos había centros de vacuna y estaban asistiendo masivamente a vacunarse. Yo tengo una pregunta combinada para la doctora Pat y para la doctora Clevy. Hay personas que manifiestan preocupación, sobre todo por la condición de salud de sus hijos, si tienen alguna patología, si son diabéticos, si tienen alguna discapacidad también, eso podría entrar en juego. Niños con algún tipo de condición que no les permiten incluso vacunarse, eso está sobre el juego también. Claro que sí. Entonces, desde la perspectiva psicológica, ¿cómo manejarlo? Esa atención. Y doctora, en relación a la pregunta que quiero hacerle sobre el riesgo de niños con alguna patología y en materia de infraestructura, ¿cuáles son las recomendaciones que desde el punto de vista de la infectología se están haciendo para las aulas? Muy bien. En relación al riesgo, es importante saber que es lo contrario. O sea, cuando tú tienes una persona de mayor riesgo, es decir, si tienes un niño con alteraciones pulmonares, con unas enfermedades como la fibrosis quística, o que tenga asma bronquial, o que tenga diabetes o alguna condición que tiende más a empeorarse o a tener un cuadro de COVID-19 pues más severo, es más importante aún la vacunación. De hecho, ya se sabe por ensayos clínicos controlados que pacientes ya más severamente inmunocomprometidos, como trasplantados y eso, requieren desde el inicio un esquema mayor, o sea, un esquema ni siquiera de 2 dosis, sino de 3 dosis. O sea que definitivamente a los padres que tengan niños con algún tipo de inmunocompromiso deben pensar que precisamente por ese inmunocompromiso deben aún más vacunarse. Y desde el punto de vista de si alguien definitivamente por alguna circunstancia no puede hacerlo, mientras más la comunidad alrededor de este niño tenga cuidados, tenga la vacunación, maneje el protocolo adecuadamente y no se violente, pues más ese niño que tiene una condición especial va a estar protegido. El tema de la infraestructura, doctora, epidemiológicamente, sí, distancia entre los pupitres, sí. El tema de las importante la aireación. Sabemos que una de las medidas que realmente disminuye es el aire, el intercambio de aire. Nosotros con nuestras temperaturas solemos mucho tener sistemas de aire acondicionado, eso no es lo idóneo. Lo idóneo es tener ventanas abiertas y sistemas, si es posible, de extracción de aire para ir intercambiando, eso es muy importante. El distanciamiento mínimo, que es 1,5, idealmente 2 metros. Y claro está que los útiles, los enseres que utilicen los estudiantes sean de uso exclusivo, que no lo estén compartiendo. En dado caso, pues también el lavado de manos y el uso de mascarillas, sobre todo los mayores de 5 años, que son los que realmente pueden más fácilmente apegarse a esta medida. Hay también otras cosas logísticas, como por ejemplo la entrada y salida, la recogida de los niños más pequeños por parte de los padres, todo que se haga de una forma coordinada para evitar las aglomeraciones. Es decir, todas esas medidas hay que realmente tenerlas. Doctora, ahí mismo, ¿estamos nosotros como país, después de
no hemos llegado al 60% de la vacunación a nivel nacional, el gobierno no lo ha dicho, solamente tres provincias, pero sí tenemos vacunas suficientes para todo el mundo. Se ha hecho una inversión enorme, se ha hecho una campaña de concientización y de educación, y los mismos padres han dicho que los niños tienen que volver a las escuelas. El sector privado ya volvió a la escuela de una manera natural y normal. Todo el mundo está yendo a cumplir sus horarios de clases. En el sector público, ¿podemos nosotros decir que estamos listos para volver a clases? Bueno, nosotros estamos viendo reportes incluso y nos están manifestando de centros privados donde ya realmente se han reincorporado los niños a las clases, donde se están violentando realmente los protocolos. Entonces, si esto es el sector privado, digamos que más pequeño, más pequeño también, imagínense ustedes el sector también público, cuál va a ser realmente la supervisión, porque hay un protocolo escrito ahí. Se supone que a partir ya de principios de mes los docentes se incorporaron a la escuela para ir trabajando toda esa parte antes de que el día 20 se integren los estudiantes. Pero realmente cómo va a ser la supervisión, porque algo puede estar en el papel muy bien y de repente no cumplirse. Entonces sería bueno que realmente las autoridades explicaran bien cuál va a ser la logística de la supervisión, porque de repente a nosotros nos entra también bastante dudas al respecto. Muy bien, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a entrar en contacto con nuestra compañera Daya Sena, que está peinando algunas zonas de la ciudad para encontrar la condición de algunas escuelas. Hemos consultado algunas opiniones a través de redes sociales. Desde ayer colocábamos una pregunta en nuestra cuenta en Instagram y era si se sentía usted confiado con los protocolos dispuestos por las autoridades para el retorno a las aulas. Esa pregunta estaba allí en nuestra cuenta de Twitter de CDN 37, que es una cuenta además muy poderosa. Hay muchísimos seguidores allí. Ahí todavía estamos escuchando a Daya Sena, ya ahí arreglamos a Daya y seguimos acá escuchando, más bien leyendo sus comentarios de respuesta a ese interrogante. Por ejemplo, Carlos Gómez dice lo siguiente: y cuando los padres llegan de madrugada después de un teteo, que abrazan a los hijos con el tufo, ¿tiene protocolo? Bueno, válida la pregunta, Carlos, gracias. También el usuario GSM dice, no tienen ningún protocolo, ni siquiera una prueba PCR le harán. Ya para esta semana eso debería estar listo y nada. Hablaremos ahora de las pruebas PCR, a ver si eso está en proceso ahora con parte de los especialistas que tenemos acá. Yudelka nos dice, ¿qué protocolo? Si donde yo trabajo en la escuela está casi en el suelo, nadie la mira, con una cantidad de 170 estudiantes. Muy lindo para la pantalla que tienen montada. Amanda Sosa dice, bueno, yo estoy aterrada, soy madre de 2 niños diabéticos, lo que les comentaba en la parte previa. Por supuesto que no me siento confiada. Hablaremos ahora con la psicóloga Pat sobre esa sensación de temor, quizás de angustia de algunos padres y representantes. Iris Almonte dice, no, demasiadas horas para un niño que no podrá tener la mascarilla durante 8 horas. También eso es bueno consultárselo, esa disposición o esa aceptación de la mascarilla en los más pequeñines de la casa. Dice Rosa Emilia que en las calles no hay ningún protocolo, y es verdad. Se nos ha olvidado la mascarilla en las calles, en los lugares, incluso los espacios cerrados, en las plazas comerciales. Uno ve ya la mascarilla de collar, de pulsera, de barbijo, de todo, de cualquier cosa. Ahora parece que es más importante las bolitas que se le ponen a la liga que la mascarilla en sí. Es una cosa increíble. Además hay hasta una industria de eso. En fin, Wendy Baez dice, señores, es que algún día tenemos que salir a flote. No podemos pensar que tenemos que quedarnos así toda la vida. Además, ¿para qué son las vacunas? Yo al mío lo llevaré... Yo al mío, con ayuda del Señor, lo llevaré. Gracias, Wendy, por compartirnos tu comentario. Cari Rodríguez, ¿cuál protocolo ni distanciamiento existe en las aulas? Si están abarrotadas de niños, no caben. Charón Villar dice, estoy de acuerdo que se aproveche el tiempo, porque para las demás cosas no toman en cuenta el protocolo. Solo para estudiar, para superarse con estudios, se toma en cuenta el protocolo. Así no debe ser para todas las ocasiones. ¿Cuál protocolo? Mascarilla, manitas limpias, distanciamiento ninguno, 30 a 35 niños dentro de las aulas con poca ventilación. Lo hablamos con la doctora Clary. Pat,
esa angustia que presentan algunos padres representantes, cómo se está manejando y cuáles son las recomendaciones quizás para las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas que van a ser vitales, porque probablemente, como decían los especialistas, veremos a lo mejor un repunte de casos. En ese primer repunte, si podemos adelantarlo, porque, doctora, estoy en lo cierto, no, eso es casi ya de libro, ¿qué hacer? ¿Habrá mucha gente que se repliegue o que se puede continuar? Sí, comentaba fuera del aire contigo que realmente eso es una buena pregunta y es muy esperable incluso, les decía, que un padre que tenga un niño, una niña, un adolescente, incluso un mismo adulto, con una condición de salud importante, entre en angustia, entre en pánico. Eso es muy lógico y esperable. Lo que sí no es bueno excluirlos porque tengan esta condición. Más bien es trabajar de manera multidisciplinaria con los especialistas, si es un tema de alergias, con el alergista, con su pediatra de cabecera, con quien tenga que, ¿verdad?, lidiar para poder tener la información necesaria de cuáles serían las medidas en el caso de este niño y que no lo hagan sentir como que es un fenómeno que tiene que estar excluido de las cosas y no disfrutar de lo que normalmente disfruta un niño. Si tomando las medidas y dando la información necesaria, yo creo que podemos lograrlos. Como le decía al principio, todo va a depender de la actitud de los padres, de cómo lo manejen, de esa cosmovisión que tengan de lo que es la vuelta a las clases. Hay algunos padres que están clarísimos, incluso uno dice, yo necesito que se vayan ya a la escuela, porque tenerlo tanto tiempo en la casa incluía muchísimas cosas que no necesariamente ellos estaban preparados para afrontar. Lo que intento decir es que psicológicamente hablando no tiene por qué ser un caos. Si tenemos las informaciones y las medidas necesarias, tienen que ser incluidos dentro de este proceso que en algún momento todo va a volver a ser presencial. La presencialidad es inminente, igual como en algún momento también la virtualidad tuvo que ser inminente por las necesidades y las variables que estaban circundando. La presencialidad es inminente, debemos y podemos hacerlo si tomamos todas las variables y las estrategias de bioseguridad que se tengan presentes. Yo quiero volver vía Zoom con Jorge Luis Peláez a ver cómo ha sido la experiencia, porque los colegios supuestamente tienen varias semanas ya funcionando. Y a partir de algunas de las preguntas que respondían los televidentes, que hay expectativas, hay dudas, ¿cómo han sido esta primera semana en los colegios? Realmente, una de las preguntas, cuando mencionaban la pregunta que se le hizo a las personas, yo creo que también otra cosa es que las personas conozcan los protocolos. Realmente los protocolos, si son aplicados correctamente, está comprobado que tienen efectividad. Por supuesto, esto no implica que no habrá un tipo de contagio en algún momento, como lo hay en cualquier actividad de la sociedad en el momento, pero realmente los estudiantes son muy disciplinados, mantienen su mascarilla en todo momento. Los protocolos establecen, como decían, entradas escalonadas, los grupos están aislados, no comparten áreas comunes, es parte de lo que está establecido en los protocolos. Y por supuesto, como mencionaba también una de las personas que entrevistaron, cuando el papá llega a la casa, abraza al niño y puede contagiarlo, ese niño puede estar contagiado, puede venir al colegio, puede contagiar a otro. Pero los protocolos están establecidos inclusive para aislar ese grupo, en dado caso cuando se detecte un contagio o un niño o un profesor que esté contagiado, se aísla ese grupo. Los protocolos están claramente establecidos, funcionan y, como dije, esto no está exento a que en algún momento se produzca algún tipo de contagio, como se ha producido, como han habido profesores donde inclusive no han sido contagiados en el colegio, pero se ha determinado que están contagiados, esos profesores se aíslan, los estudiantes que han tenido contacto con ese profesor igualmente se aíslan por un periodo de cuarentena y luego esos estudiantes se reintegran. Pero lo que no tenía sentido, como decía la especialista, es que todos los estudiantes estén aislados o estén fuera de las aulas, se puede manejar por grupos.
estamos en medio de una pandemia y esto nos lleva a que indiscutiblemente la salud es lo más importante, pero también está la salud mental, la salud emocional de los estudiantes. Ya llevaban más de 18 meses en sus casas, muchos de ellos no volvieron a la presencialidad, semipresencialidad, como se dio al final del año pasado, y ya era hasta un tema de salud emocional y salud mental para esos estudiantes, independientemente de que, por supuesto, la presencialidad es la manera más adecuada e idónea para transmitir los conocimientos, no solamente los conocimientos académicos, sino también el estudiante poder relacionarse con los demás estudiantes, con sus compañeros, con sus profesores. Eso es parte de la formación como ser humano. Y por supuesto se darán los casos en que, como toda la actividad, como menciono, habrán contagios, pero los protocolos al aplicarse pues aíslan ese contagio de que sea masivo, y está comprobado que funciona, y los colegios que hemos iniciado ya con presencialidad así lo hemos hecho. Hemos tenido casos y se han aislado, y ha habido realmente un comportamiento no negativo que incida realmente el comportamiento general, como mencionado, de lo que es la pandemia. Es una actividad normal. Debemos acostumbrarnos, como mencionaron, a convivir con esto. Es un virus, el virus no se va, ningún virus desaparece realmente, o sea que tenemos que sobrellevarlo, y creo que lo estamos sobrellevando muy bien, y hasta ahora ha sido más positivo que negativo la experiencia. A usted mismo, señor Peláez, ¿se tienen ya reportes de casos de COVID en colegios privados? Bueno, como te mencionaba, reporte, no tenemos una estadística como centros educativos en general, pero indiscutiblemente, como cualquier otra actividad, hay contagios en cualquier actividad que se desempeñe, que se desarrolle, mejor dicho, en la sociedad ahora mismo. Y hay centros educativos que sí, hay profesores que han tenido contagio, hay estudiantes que han tenido contagio, pero se han aplicado protocolos y ha funcionado perfectamente. ¿Se sabe cuántos han sido? ¿Hay un conteo o no hay ninguna estadística? No, imagínate, eso sería muy difícil, que sí es difícil inclusive para las autoridades tener realmente, como escuchaba yo, saber cuántas personas han fallecido por COVID. Una data la tiene Salud Pública, otra data la tiene la Junta Central Electoral. En este país es difícil manejar data, todavía estamos en ese sentido. El Ministerio, nos hemos acercado a él para que nos apoye, y realmente el Ministerio ha estado muy abierto, pero la data la maneja el Ministerio, porque nosotros como instituciones educativas privadas, pues en medio de un proceso de inicio del año escolar, pues no vamos a estar cuestionando a cada centro educativo cuántos profesores o estudiantes están en un proceso ahora mismo de contagio o han tenido contagio. Esa es una data que posiblemente la podamos tener más adelante, pero actualmente son muy pocos días los que tenemos como que hemos iniciado la docencia y no tenemos. Pero lo importante es que se ha comprobado que los protocolos funcionan y que realmente se puede hacer una educación presencial sin grandes riesgos para los estudiantes y para las familias. El señor Jaime Tolentino está con nosotros acá, presidente de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. Ustedes manifestaban preocupaciones en cuanto al tema de la infraestructura escolar. ¿Qué decir con relación al tema que ha propuesto el ministro de Educación, asuntos de tanda extendida, ahora con nueva carga académica, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo están ustedes evaluando estas nuevas propuestas que hace el ministerio y que todavía estamos viendo como propuestas? Falta ver que se lleven adelante. Bueno, subimos de 5 horas a 8 horas y todo fue normalizándose. Nosotros entendemos que sí, que es pertinente, porque inclusive los maestros pedían, porque estaban después de las 12 en nada, querían que se actualizara, se actualizó y se está actualizando el currículum. Entonces, para
una mejor enseñanza. Entonces, es para beneficio de la educación de nuestros hijos, para tener mejores ciudadanos. O sea que lo que se implementa es para el beneficio de la familia y de todos nosotros como dominicanos. Entonces nosotros entendemos que sí está bien y queremos y valoramos, porque fue mucho debate. Eso no se hizo de ahora hacia ahorita, sino mucho debate, semanas de debate en comisiones. Luego, cuando llegó al Consejo, ahí debatimos más y chequeamos todos los pormenores para que pudieran entonces avalar lo que piensa incursionar el ministro. Se hablaba desde la ADP de una suerte de nivelación, una vez que la ausencia de presencialidad, o más bien esta virtualidad que se estuvo durante tantos meses, ha podido generar alguna dificultad en el proceso de los más pequeños de la casa. ¿Cómo han evaluado ustedes eso? ¿Qué efecto tuvo la virtualidad? Y si lo han podido medir. El ministro decía que era todavía temprano para medir el alcance de cómo eso había influido, por no decir afectado o beneficiado el proceso de aprendizaje de los niños en las escuelas. Mire, yo le voy a decir algo. Si vemos ese lapso de tiempo que se dio la docencia de manera virtual, inclusive nosotros cesamos de ver cosas negativas en los medios de comunicación porque estábamos hablando de educación. Y esos meses se aprovecharon para instruir al papá, instruir al estudiante y todo el que participaba y observaba los procesos educativos. Entonces nosotros vimos con buenos ojos, a lo mejor no podamos medir desde ya, pero yo le puedo decir que se hizo un esfuerzo y se logró lo que siempre se ha procurado, que las familias se involucren en los procesos de enseñanza de sus hijos. Para eso se establecieron los comités de curso, para que la familia se involucre, esté pendiente, atenta a lo que es la educación de sus hijos, cómo van, por dónde van, a la par con el estudiante, con el docente, porque se puede quemar el papá, se puede quemar el niño, se puede quemar el centro educativo. Pero si estamos todos a la par, entonces todos vamos a promover, y eso es lo que queremos. Gracias. A la asociación, antes de ir, nos llegan denuncias que están escuchando ahí de los útiles caros. Intercambian los padres y madres, tutores. Mire, yo le voy a decir algo. Y veo con beneplácito que están dando muchos útiles desde el ministerio en diversas regionales, distritos, y es todo gratis. Siempre tenemos esta queja. Es igual que el pavo de Navidad, que la telera, siempre los útiles escolares que están caros, pero uno tiene que ir desde temprano echando los 10 pesitos, para que cuando lleguen los meses... O sea, que hay que planificarse. Claro que sí, hay que planificarse. Claro, no podemos estar cada año. No, yo no puedo mandar a mi hijo. Usted es responsable. A Diego Sosa. Si usted hace eso, un padre irresponsable. Nuestro experto en finanzas personales, que él dice eso. El espíritu ahorrativo. Vayan ahorrando, claro vayan ahorrando. Aunque a veces dice el pesimista, no alcanza para ahorrar. Y yo quería decir algo. Los niveles de salariales que tenemos nosotros. Sí, es complicado. Decimos mucho y se hace mucho énfasis en el contagio en los centros educativos. ¿Ustedes han pasado por algún play, alguna liga? Sí, claro. ¿Cómo están los niños? Jugando. De forma normal, sin mascarilla y sin nada. Sí. Y ese protocolo... No solo los niños en la calle, tuve poca gente con mascarilla. Claro, y ese protocolo se trabajó durante semanas. Por Salud Pública estaba pendiente de todos los procesos. Y cuando terminamos de trabajar ese protocolo, bueno, se sometió al Consejo y se hicieron nueva vez ahí las correcciones necesarias. Y no es verdad que en los centros educativos van a estar manga por hombro, todo lo contrario. Hay supervisión, hay un equipo de gestión y cada centro está dando capacitación a su personal y a los papás. Cada federado a nivel de 18 regionales y de 122 distritos se reúne con sus presidentes y le está orientando a los papás cómo socializar, cómo acoger el llamado y darle seguimiento al protocolo, porque es nuestros hijos que están ahí. Claro. Y nos interesa que estén sanos, que estén en salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle el seguimiento. Y eso lo estamos haciendo en cada centro educativo
se está trabajando con la familia, orientando para la mejor forma de enviar a sus hijos. Finalmente no quiero desaprovechar que la doctora Cleiby está con nosotros, que ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. La FDA ha dado una información en las últimas horas vinculada a la llamada tercera dosis en la República Dominicana. Incluso el presidente de la República insiste en que la gente debe aplicársela, que hay suficiente evidencia, al menos a nivel local, que indica nadie con 3 dosis está empeorando en sus condiciones una vez si resulta contagiado. ¿Cuál es la recomendación que ustedes están haciendo al respecto y en específico para los niños, los mayores de 12 años, con el tema tercera dosis? Bien, hasta ahora el tema tercera dosis en el país se está manejando con un esquema heterólogo, personas que habían recibido sus primeras dosis con vacunas de plataforma de virus inactivado y de vector viral, que fueron las 2 primeras que se utilizaron. Entonces darle... O sea, Sinovac y AstraZeneca. Y AstraZeneca, exacto. Entonces dar un booster o tercera dosis, un refuerzo con una plataforma de RNA mensajero. Hay que recordar que los menores de 17 años hacia 12 años, pues ya se están vacunando con la plataforma RNA mensajero. O sea que con ellos no está contemplado realmente hasta el momento una tercera dosis, sino realmente con mayores de 18 que tengan esas plataformas. O sea que para los niños, según la recomendación que ustedes están manejando, si se han utilizado, por ejemplo, la vacuna Pfizer, que se coloquen o que se apliquen las dos dosis de vacuna, que es lo que está recomendado. Ojo, eso no quiere decir que estas recomendaciones probablemente van a cambiar y se van a recomendar refuerzos, pero por ahora son esas 2 dosis. Bien. Bueno, gracias. A los 4. Bueno, sí, a Pat Olga Galán Laureano, que es psicóloga y docente, a la doctora Cleiby Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, que además es encargada del servicio de infectología en el Hospital Universitario de la Maternidad de la Altagracia. Ahí se coge piña, doctora, ¿verdad que sí? A Jaime Tolentino, presidente de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, y vía Zoom a Jorge Luis Peláez, que es presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Gracias a todos por haber participado en este panel en honor a la vuelta a clases presencial que comienza el lunes. Gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias a todos.